Pero si pasamos 12 temas, 13 temas, no sé cuántos fueron, pero no tenemos experiencias, algo está sucediendo. Entonces tenemos que anhelar, porque si no nos quedamos en teoría. Y acuérdense que la autoridad de la enseñanza es la experiencia. Si no, solo les trasladamos conceptos a los discípulos. Sean bienvenidos, me gozo estar con ustedes. El último tema es, bienvenido hermano, la revelación de Jesucristo. Yo diría que hay dos maneras de abordar el tema, la revelación de Jesucristo, especialmente por lo que significa la palabra revelación, que la vamos a ver en un momento, porque también se le puede traducir la manifestación. Y entonces eso lo sitúa en un momento escatológico. Pero también el otro ángulo es la revelación de Jesucristo que vino por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas cuando Jesucristo se nos reveló. Y que dejó de ser solamente el fundador de una religión y se reveló como el Salvador de nuestras vidas. El que murió en la cruz del Calvario para darnos vida. Y de ahí la revelación de Jesucristo prácticamente es toda la Biblia, ¿verdad? Y vamos a ver cómo indudablemente fue un misterio que estaba escondido, como dice Romanos capítulo 16 y verso 25. Vamos a leer ese pasaje. Romanos capítulo 16 y verso 25. ¿Me dice amén cuando ya lo tenga? Gloria a Dios. Dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Bueno, este verso tiene muchas cosas interesantes que podríamos quedarnos un ratito ahí, pero me interesa mucho que usted se dé cuenta que el apóstol Pablo le llama mi evangelio. Yo no sé si usted ya tiene su evangelio, no que haya muchos, ¿verdad? Pero ya puede decir usted mi evangelio porque ya se apropió esa revelación de su vida. ¿O todavía no? ¿O es el evangelio del pastor, el evangelio de mi mamá, el evangelio de mis padres, el evangelio de la misión donde pertenezco, o la iglesia a la que pertenezco, o ya es su evangelio? Hay que ponerle atención a eso porque Pablo lo dice en función de que a él se lo revelaron. Y entonces dice, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Indudablemente dice que el Señor habló de muchas maneras, dice Hebreos capítulo 1, se acuerda, ¿verdad? Y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces el Hijo mismo, su advenimiento en su primera venida, su encarnación, todo eso es un misterio. Y realmente yo creo que eso estaba escondido, porque se sabía y esperaban a uno que vendría como el Cordero de Dios, porque lo miraban en la sombra de los corderitos y de cómo se derramaba sangre. Pero creo que solo aquellos que les fue revelado, como en el caso del apóstol Pablo y también a cada uno de los apóstoles y aquellos que recibieron verdadera revelación, pueden darse cuenta que la predicación, porque él dice, y a la predicación de Jesucristo. Nosotros indudablemente tenemos que darnos cuenta que nuestra predicación siempre debe de ser cristocéntrica. Y ustedes que enseñan a los discipulados y que yo los veo sentados aquí, pero yo los quiero ver o intentar ver como Dios los mira. Dios no los mira como ustedes se miran. Porque probablemente ustedes se miran con sus defectos, con sus problemas, con aquello que no logran vencer. Y a veces nosotros somos jueces muy drásticos con nosotros mismos, pero el Señor, especialmente el Padre, nos ve a través de los ojos de Jesucristo y a través del sacrificio de Cristo. Entonces nos ve completos.
Yo creo que tiene planes para nosotros. Amén. Entonces es importante que en la predicación de Jesucristo, la predicación, sí, de Jesucristo dice directamente aquí el verso, sea según la revelación de ese misterio. Entonces nosotros tenemos que meditar si ya ese misterio, que es la revelación de Jesucristo, es parte de nuestra propiedad y a nadie nos lo puede quitar, porque es pura revelación, no conocimiento. Yo no sé hasta dónde nosotros podemos hacer diferencia entre conocimiento y revelación. Yo creo que a veces lo mezclamos. Y nosotros tuvimos tanta revelación por tantos años que yo a veces me temo que tenemos que ser cuidadosos de no tener la revelación del hermano Otto, sino la que el Señor le dio a este varón, pero que ya es nuestra. Porque, hermano amado, yo estoy asustado de cómo esta doctrina está siendo atacada por muchos frentes. Y lo más tremendo es que está siendo, diríamos, puesta en tela de duda algunas cosas que él, y por no decir muchas cosas, a 20 años plazo, por sus mismos discípulos, que hoy son muy aventajados. Y que llamativamente alguno de ellos me ha estado escribiendo y hemos estado espadeando un poco, pero me llama a mí la atención cómo hay una intencionalidad, que aquello que fue dado en el pasado y que tuvimos testimonio, por eso ahí es donde viene el punto. ¿Lo que recibimos se volvió nuestro o era de otro? Porque si era de otro, era la revelación del hermano Otto, que podemos solo conocerla. Espero darme a entender, como un conocimiento más, pero tiene que llegar a ser mi evangelio, la base sobre la cual predico por revelación de ese misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Muy bien, la palabra la conoce usted muy bien. Si usted la quiere pronunciar, tendría que decir apocalipsis. Un poco raro, ¿verdad? Mejor quedémonos con apocalipsis, porque solo estamos transliterando. No somos griegos ni somos hebreos, pero aquí están en inglés. Creí que iba a venir alguien que conocía un poco el inglés, pero ahí está Daris, que conoce un poquito el inglés. No sé si puede traducir algunas de estas palabras después de donde está el 601 en moradito. Yo por lo menos traduzco coming, que es venida, ¿verdad? O viniendo, o manifestándose, ¿verdad? No sé si algunos de los que... Lighting es alumbrado o iluminado, ¿verdad? Tal vez más por ahí iría. Bueno, practiquen su inglés, por favor. Revelación, sí, claro. Ahí está, revelado o revelación, ¿verdad? Ser revelado, porque está el famoso verbo to be, que se traduce ser o estar, ¿verdad? Ser revelado. Ok, entonces usted puede ver tal vez la palabra no sé cómo se pronuncia. Disclosure, eso. Tal vez no sabemos exactamente qué significa, pero quise ponerlo así porque a veces las traducciones o la King James traslada un poquito mejor los conceptos. Esta palabra viene de la palabra apocalipto. Creo que todos sabemos que el último libro se llama Apocalipsis y viene precisamente de esa palabra, y es el libro de la revelación. Si usted tiene una versión antigua, lo que dice ahí es el libro de la revelación, no dice Apocalipsis, ¿verdad? No sé si usted tiene alguna versión antigua de 1909, Reina Valera del 1909, que significa, la palabra apocalipto, note que de esa raíz viene, significa quitar la cubierta, revelar, descubrir, manifestación o manifestar. Bueno, usted se ha dado cuenta que cuando un artista hace una gran obra, por ejemplo, si pensamos en un pintor,
que pintó un gran mural, generalmente lo tapan, ¿verdad? Cuando van a inaugurar y van a develar la obra que tal vez le tomó años o mucho tiempo al pintor, o si fuera un escultor igual, le ponen un velo, la cubren, entonces la gente no sabe qué fue lo que hizo ese artista. Entonces, Apocalipto es, si está ahí la escultura o está la pintura o cualquier otra obra de arte, con un velo, Apocalipto es la acción de quitar el velo para que se pueda ver lo que hay detrás de ese velo. No sé si logramos entender eso. Es muy sencillo. Entonces, quiere decir que en realidad Apocalipto, que se traduce revelación, y lo estamos viendo como la revelación de Jesucristo, es que en algún momento nos tienen que quitar el velo. Y yo creo que nos quitaron el velo. Pablo dice que los religiosos judíos tienen un velo. Es muy probable que nosotros también teníamos un velo. Y yo me temo que un evangélico como religioso también tiene velo. ¿No cree usted? Porque se suponía que los judíos tenían la verdadera religión cuando el Señor vino. Solo que lo que tenían en realidad era un velo. Y Pablo dice que debemos orar porque ese velo sea quitado. Cuando nosotros evangelizamos debemos estar orando. Y si nos preparamos antes de hablarle a alguien, tenemos que estar orando para que el velo le sea quitado. Entonces a nosotros por primera vez nos quitaron el velo y se nos mostró quién era Jesús. Realmente la obra de salvación es la más grande obra que el Padre pudo preparar para nosotros y nos fue quitado el velo. Sin velo, sus familiares no van a entender. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros estamos en familia y discutimos de religión, porque no nos mandaron a discutir de religión. Si no les corren el velo, claro, nosotros tenemos que enseñar la palabra. Y note usted, y lo vamos a ver, bajo la unción del Espíritu Santo y no bajo nuestro conocimiento, que podemos ser muy buenos para predicar o enseñar, pero no tener realmente unción del Espíritu Santo, que es la que verdaderamente permite, como un agente de Dios, que los velos se puedan quitar, se puedan develar. Me gusta este concepto o este comentario para que tomemos bien clara conciencia de esta palabra. Dice: por consiguiente vemos que el develar mismo, develar es quitar el velo. Note que una cosa es el velo, quitar, y otra cosa es lo que produce ver lo que hay detrás del velo. Entonces, el develar mismo es el estímulo para la revelación. O sea, nosotros, hermanos amados, yo no sé si usted recuerda el momento en el que usted conoció al Señor. ¿Se recuerda o no se recuerda? Hubo un impacto. Porque antes de eso usted no veía lo que le mostraron cuando le revelaron a Jesucristo. Y a partir de ahí empezó un proceso de revelación tras revelación tras revelación, porque mientras más conocemos de Él, que debe ser por revelación y no por conocimiento, más lo vamos a amar, porque no se ama al que no se conoce. Por eso se espera que los matrimonios, en la medida que se conocen más, se amen más. Pero parece que la cosa es al revés. Si yo hubiera sabido quién eras tú o quién eras vos, depende de cómo se traten, ¿verdad? Pero en realidad, mientras más lo conocemos por revelación, más lo vamos a amar. Por eso la novia tiene que estar ardiendo en amor, porque es la que le han revelado más. Se ha dejado o ha permitido que esa revelación le produzca a ella, diríamos, ese gran artista que hizo esa obra de arte. Cuando quitan el velo, ¿qué se oye? Si usted alguna vez ha llegado a una de esas inauguraciones. ¿Me entienden? La gente se admira. Yo no sé si usted se admira del sacrificio de Cristo por usted, o ya se le olvidó. Realmente es impresionante lo que el Señor
nos muestra cada vez que nos sigue revelando. Porque el develar es la acción que revela. O sea, sin quitar el velo, no hay revelación. Entonces algo que nosotros debemos estarle pidiendo al Señor es que vaya quitando el velo, que vaya corriendo el velo, que vaya corriendo el velo. Yo creo que debe ser algo que nosotros debemos incluso orar para que eso suceda. Una vez oculto, pero ahora traído a plena vista. Esta es la esencia de la palabra Apocalipsis. Por eso entonces quiere decir que todo el libro de la Revelación, todo el libro de Apocalipsis debería de impresionarnos, no darnos miedo. Mire, ahorita los pastores están enseñando Apocalipsis. Muchos están enseñando Apocalipsis. Pero lo importante es que la gente cuando oye Apocalipsis, cuando lee el libro y lo pueda leer en casa, se le abra a cada persona el Apocalipsis, porque es el único libro que tiene bienaventuranza. Bienaventurado el que lee. ¿Qué más? El entiende y el que hace las palabras de este libro. Entonces nosotros, si estamos viviendo el tiempo final, ¿no cree que nuestra lectura devocional debería ser el Apocalipsis? Pero buscamos los salmos, los proverbios, buscamos otros libros así un poquito más fáciles de entender. Pero si usted alguna vez me hace caso, aló, levántese temprano, acuéstese temprano y pídale al Señor en la cuarta vigilia que le abra su palabra. Aleluya. Y yo creo que el Señor le va a ir mostrando cosas a usted bien interesantes para usted. Porque todo el libro es correr velo, correr velo, correr velo, correr velo. Que usted tenga hambre para que le corran el velo, porque todo el libro es Apocalipsis. Amén, mis hermanos. Bueno, note que en Gálatas capítulo 1 y verso 11, dice otra vez el apóstol Pablo al que le revelaron. Yo creo que a nadie más le revelaron en la manera como le revelaron a Cristo, y eso que no caminó con Él. Qué interesante, ¿verdad? Porque Él dice, en la carne yo no lo conocí, pero le revelaron dimensiones de Cristo que no se las revelaron a los otros y que creo que tampoco las hubieran podido entender. Gálatas 1:11 dice, pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio, mire cómo él insiste en esto, que fue anunciado por mí, no es según el hombre. Lo que a mí me cuesta mucho, y creo que dentro de la oración que hacía mi hermano Héctor, él hablaba de cómo mantenernos y cómo defender la doctrina, la verdad de Dios. Pero para eso tenemos que estar seguros que lo que nosotros creemos es la verdad de Dios. Porque a usted le van a llegar continuamente personajes o personas, y ahora no llegan de carne y hueso, llegan por las redes. Hoy leía un artículo yo de alguien que daba su propio punto de vista de lo que es la apostolitis. Y me llamó la atención. Porque siendo discípulo del hermano Otto, que profetizó la apostolitis que estamos viviendo. Y usted sabe que las itis, poliomielitis, bronquitis, ¿qué más? Apendicitis y todas las itis, son enfermedades. Entonces la apostolitis, que él como buen médico sabía por qué le estaba agregando itis, era que iba a ser una enfermedad de la iglesia del final. Pero la conclusión de este hermano fue que él consideraba que la iglesia empezó con apostolitis. Y hacía él sacaba sus conclusiones de que hubieron más de 24 apóstoles y ningún pastor.
Bueno, yo no quiero hablar de eso, solamente le quiero hacer ver a usted que lo que el mentor vio con ojos del Espíritu, ya el discípulo lo está borrando. Y yo le digo a usted, si en 20 años no ha venido al Señor, yo no sé si mi desgaste de garganta en unos 20 años va a ser que algunos de ustedes borren todo lo que yo dije, porque no tuvieron testimonio real que venía del Señor. No sé si me doy a entender. Entonces, qué importante es que Pablo decía, no, el evangelio que yo les anuncié no fue según hombre. Usted tiene que tener esa certeza. Los hombres somos instrumentos de Dios para trasladar la palabra, pero a usted le tiene que dar testimonio al Espíritu Santo que esa palabra no viene de hombre. Y para eso se tiene que meter, especialmente usted que enseña. Yo puedo aceptar que los hermanos que vienen el domingo no lean la Biblia, y la mayoría no lo hace, pero que usted no la lea, eso sí no lo puedo aceptar. Que usted no la estudie, que usted no la medite. No de solamente calentar la lección, ¿verdad? Como cuando los estudiantes en la noche están estudiando para el examen de otro día. Yo espero que si usted enseña el martes, el lunes no esté ahí. ¿Me entiende? Por eso son importantes las preguntas, porque usted ya se va sin dudas. Pero claro, cuando empieza a leer y ve otros versos paralelos y usted se mete toda la semana porque le toca enseñar la bendita palabra del Señor, usted debe tener testimonio que lo que le han trasladado no es lo que se le ocurre a Sergio Noriega, sino que lo que realmente tiene que tener testimonio que viene del Señor. Y para eso tiene que meterse en la palabra. Tiene que pedirle al Espíritu Santo que le dé testimonio. Y luego continúa diciendo, pues ni lo recibí de hombre. Mire qué convicción la del apóstol. Yo creo que lo que le dieron al hermano Otto, tampoco él lo recibió de hombre. ¿Me doy a entender? Esa era su convicción. Y claro, cuando nos exponía la palabra, nosotros teníamos que tener testimonio. ¿De dónde venía eso? De lo contrario, 20 años son suficientes para borrar la doctrina. Hermano, cada vez hay menos remanentes, menos gente que cree en esto. Mucha más gente que lo cuestiona. Aleluyita. Bueno, pero no tenemos que entrar nosotros en esa línea. Ni me fue enseñado, indudablemente por hombre, ¿no?, sino que lo recibí por medio de un apocalipsis de Jesucristo. La misma palabra. Entonces, hermanos amados, tengo que decir algo bien fuerte. O lo que miércoles a miércoles usted oye, se lo revelan. O tal vez está perdiendo su tiempo. Y yo también. No sé si me doy a entender. Usted tiene testimonio de que eso es así. Y si tiene dudas, entonces pregunta. Porque yo me voy preocupado cuando usted no pregunta. ¿Será que los hermanos se las saben todas? Digo yo. Ojalá fuera así, ¿verdad? Estaría bien contento. ¿O será que les da mello el preguntar? Pero indudablemente, hermanos amados, note que el apóstol Pablo lo que enseñaba no lo recibió de un maestro en la tierra. Por eso es que creemos que en Gálatas capítulo 2, cuando él dice que fue 3 años a Arabia, mi tesis es que ahí fue donde el Señor lo discipuló directamente y le dio toda la revelación. Ahora, nosotros quisiéramos uno de esos discipulados, ¿verdad? Aunque sea de 1 hora. Pero no cree que el Señor, por medio de su bendita palabra, nos puede abrir y nos puede abrir y nos puede abrir, hermano. Pero si nosotros lo anhelamos. Y obviamente entonces para cerrar esta serie de enseñanzas, yo quisiera dejar en sus corazones bien definido, hermano, es que anhelemos revelación. Y va a ver usted como el apóstol Pablo ora porque
venga esa revelación a los hijos del Señor. Muy bien. En Gálatas capítulo 1, verso 15, un poquito me salté algunos versos, dice: pero cuando Dios, que me apartó, mire el plan de Dios, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, apocalupto es eso, revelar, apocalupto, correr el velo a su Hijo en mí. Esa es la base de todo. Mire pues, ¿cuántos discipuladores vinieron hoy? Levánteme la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aleluya, 10. ¿Y ayudas? ¿Cuántas ayudas vinieron hoy? Una ayuda. No es ayuda la hermana Daris. Bien es ayuda, pero no quiere levantar la mano. Ella tiene que enseñar una vez al mes. Las ayudas se enseñan una vez al mes. Mi hermana Sicap. Muy bien. Hermana Norma, ¿es ayuda? Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay ayudas, ¿no? Idónea, dice. Gloria a Dios, así se empieza. Pero miren, hermanos amados, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que lo primero que tenemos que tener claro es el apocalipto de Jesucristo en mi vida. Porque usted como discipulador a veces sospecha que a alguien de los que está oyendo no se le ha revelado Cristo todavía. ¿Lo sospecha? Porque mire, lo lindo de las casas y que realmente yo lo que anhelo es que cada casa sea un foco de avivamiento. Los avivamientos ahora deben ser personales, en grupos pequeños. Porque ahí es donde un discipulador, que es una extensión pastoral, realmente un discipulador no solo enseña doctrina de una manera teórica, sino que él también tiene que vibrar con lo que está enseñando. Como quien dice, lo creo. ¿Me entiende? Lo quiero vivir si todavía no lo he vivido. Lo anhelo con todo mi corazón. Pero entonces qué importante es detectar. Porque dentro de los miembros de las familias donde discipulamos, hay niños, hay jóvenes, que tal vez solo vienen al culto porque los traen. Qué importante es que Jesucristo tenga un apocalipto para ellos y se les revele también. Porque eso es lo que yo veo que Pablo tenía sumamente claro, porque su camino a Damasco fue dramático. Tal vez el nuestro no fue tan así. Por eso creo que yo le he contado algo que me pasó a mí en mi vida, ¿verdad? A los 11 años yo recibí al Señor con un misionero, con mi familia, mi mamá, ya no estaba mi papá en casa y mis 2 hermanas, los 4, pero tenía 11 años. Y lo más llamativo es que cuando yo llegué a la universidad, más o menos a los 20 años, por ahí más o menos, yo fui a un retiro, una fogata. Si tenía 20 años aproximadamente, y hoy voy para 58, hace 38 años eso, y todavía me acuerdo como que si fuera hoy. Y recuerdo que como a las 12 de la noche estábamos en la fogata, porque qué lindas son las fogatas, ¿verdad? Lástima que a veces se dejan de lado, ¿verdad? Pero es una búsqueda, y casi siempre la hacen los jóvenes, ¿verdad? Entonces en esa fogata, hermano, yo tuve una especie de visión. Yo vi la cruz de Cristo y al Señor en la cruz, pero fue tan impactante eso para mí, que pasé 2 horas como zombie. Yo recuerdo que solo un compañero caminaba conmigo porque estábamos en el Instituto Bíblico de Chimaltenango. No sé si ustedes conocen esas instalaciones, que es algo grande el instituto. Y yo caminando por todos lados porque estaba tan impactado que yo hablé 2 horas de lo que había recibido. Ahora, la pregunta que yo me hago es: a los 11 solo fui engendrado por la palabra y nací de nuevo a los 20 años. Es probable.
por el impacto, o era una especie de llamamiento para mí. Todavía no lo he dilucidado completamente. Lo cierto está que ya Cristo ya se me reveló, pero la revelación que yo tuve acerca de su sacrificio para mí no se me olvida. Fue hace 38 años. Porque si yo nací de nuevo ahí, entonces como el hermano Otto, que se convierte hasta que es médico. Y en los años 50 él era el locutor del primer programa evangélico en la radio de la Revolución, hoy la TGW. Y no era cristiano todavía, porque hasta en 1963 se convirtió, pero era hijo de pastor. Entonces, hermano amado, lo que yo le quiero transmitir es que a veces hacemos cosas, servimos y hacemos un montón de cosas, y de repente todavía no ha llegado el apocalipto. ¿Aló? Entonces uno no debe de pensar que todos los que vienen un domingo y cada vez aquí viene más gente, a todos ya se les dio la revelación de Jesucristo. Por eso hay que predicar, hay que predicar, hay que predicar. Y siempre llevar ese mensaje cristocéntrico. Pero en los grupos pequeños uno puede darse cuenta si no hay frutos en las personas. ¿Usted ha sospechado cuando mira a alguien que no cambia? Y que no cambia, y no cambia. Puede ser un miembro de nuestra familia. Y nosotros como padres tenemos que estar al tanto si realmente ya hubo lo que Pablo en el verso 16 dice: revelar a su Hijo en mí. Pero note que eso no es algo que uno lo gana, porque está diciendo: y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Es el Padre. Ahora, uno entiende que en la escuela del Padre dice que el que aprendió, el que oyó y aprendió, viene a mí. Entonces hay un trabajo preexistencial que hace que la persona, el Señor dice: bueno, a ti te voy a revelar a mi Hijo en la tierra, porque ya estuviste de acuerdo con el plan en la preexistencia y eres trigo. A la cizaña no le revelan el plan, y a los optativos es aquí en la tierra donde les revelan el plan. Eso no es parte de la enseñanza para el discípulo, pero sí para usted, para que medite en las tres vertientes. O uno viene trigo porque aceptó el plan, o uno viene cizaña porque no lo aceptó. Pero otros vienen a optar a la tierra. Ejemplo, Caín. Caín vino a optar a la tierra, porque el Señor le dijo: mira, Caíncito, el pecado yace a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Optativo. Pero no quiso, y la opción que tomó fue matar a su hermano. Y entonces decía el hermano Otto: se volvió hijo adoptivo del diablo por su decisión aquí en la tierra. Bueno, pero eso es solo para que usted lo medite, especialmente los discipuladores, para manejarlo en otra ocasión. Dice: para que yo le anunciara entre los gentiles. Bueno, ahí se da cuenta usted que realmente la predestinación es para oficio, no para salvación. Porque está diciendo: pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara. Los calvinistas creen que la salvación está definida por la soberanía de Dios. En otras palabras, Él escoge quién se salva y quién se pierde. Pero entonces, ¿cómo haríamos con aquel versículo que dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento? Entonces, en realidad, decía también el hermano Otto, y yo lo creo con todo mi corazón, yo hago la referencia porque algunos se enojan cuando yo hablo del hermano Otto, fíjese. Solo aquí en la iglesia no se enojan, ¿verdad? O sí se enojan también. Aquí no, ¿verdad?
Pero es que no me gusta saludar con sombrero ajeno, ¿verdad? Al que se lo oí fue a él, pero eso formó parte de mis propias verdades. Amén. Pero indudablemente él decía, la predestinación es para oficio. No solo el oficio ministerial, sino que el oficio de ser hechos a la imagen de su hijo, que es la novia. Hay oficios que se definen en la tierra por lo que pasó preexistencialmente. Hoy creo que sí van a haber preguntas, ¿verdad? Tal vez, vamos a ver. ¿Van a haber o no van a haber? ¿Quién sabe? Muy bien, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Cuál es la idea del apóstol en el capítulo 1 de Gálatas? Mostrar que lo que él estaba predicando era en base a una revelación. Entonces, qué peligroso es que yo predique, que usted predique, si usted no ha tenido una revelación. Por lo menos la primordial, que es la del Señor Jesucristo en nosotros, que nos permite nacer de nuevo y empezar todo un proceso de continuas revelaciones acerca de Él. Muy bien. Ahora, mire cómo era importante esto para Pablo, que ya si nos vamos a Efesios capítulo 1 y verso 17, dice el apóstol, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de apocalipto o apocalipsis. Entonces mire, qué lindo, ¿verdad? Porque ministerialmente podemos nosotros estar intercediendo, Señor, da un espíritu de sabiduría, da un espíritu de revelación sobre esa revelación, para que tengamos un mejor conocimiento de Él. ¿Usted se imagina lo que puede hacer una revelación? Bueno, aunque no era de la iglesia, el ladrón en la cruz. ¿Se acuerda que los dos le injuriaban, dicen los evangelios? No había ladrón bueno y ladrón malo, como dice ya sabe quién, ¿verdad? No, los dos eran malos y los dos estaban cumpliendo su condena. Y los dos le injuriaban. Pero vino un apocalipto para el ladrón, que lo vio en la cruz, pero ya no vio lo que el otro veía por revelación. Pura gracia de Dios. Y entonces le dijo, cuando ya le descorrieron el velo, y dijo, si es el rey de los judíos. Entonces le dijo, como le revelaron que era rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los discípulos que caminaron con él 3 años y medio, lo vieron resucitado y dice que dudaban. Y el ladrón, como ya estaba ahí clavado a la cruz, con un dolor terrible, ya no tuvo ni chance de dudar. Pero le abrieron, yo no sé cuántos segundos o minutos antes de morir. Y qué lindo lo que el Señor le da, ¿verdad? Es otra promesa, pero también otra revelación. Porque el que sabía del seno de Abraham, que sabía del paraíso, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y se lo debe haber cumplido, ¿verdad? Qué lindo eso, pero fue revelado. Entonces esto, si no es revelado, hermano amado, entonces la cosa está seria. Entonces ministerialmente yo creo que nosotros deberíamos de estar pidiéndole al Señor, dame un espíritu de revelación, Señor, dame un espíritu de sabiduría, descórreme por favor el velo, Señor. Pero de repente te va a decir, pero ¿cómo quieres que te lo descorra si no lees ni mi palabra? ¿Y cómo quieres que te lo descorra si ni tienes comunión conmigo? Ahí ando detrás de ti y tú te haces el loco. No ustedes, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes buscan del Señor. Dicen amén.
para que haya un mejor conocimiento de Él. Hermano, el kit de ser hijos de Dios es que conozcamos quién es Él. El misterio que estuvo escondido por los siglos sin fin, que empezamos con ese verso de Romanos, ahora se está develando. Pero note, es el Padre el que imparte espíritu de revelación. Porque así lo dice el anterior verso, ¿verdad? Es el Padre el que imparte el espíritu de revelación. Vayamos rápidamente a Efesios 1:18. Va a notar que vamos a estar ahí viendo versículos que tienen que ver con lo que le revelaron al apóstol Pablo, después lo que le revelaron al apóstol Pedro, y vamos a finalizar rápidamente con lo que le revelaron al apóstol Juan. Dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Aleluya. Cuando a usted le toque orar, note cuáles deben de ser los tópicos que deberíamos de nosotros tomar dentro de las oraciones congregacionales. Porque Pablo lo hacía en sus continuas oraciones, pero pedía que los ojos de vuestro corazón, ¿tendrá ojos el corazón? Por supuesto, no está hablando del órgano. Sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Hoy me escribía alguien que yo fui pastor de él, así me puso, yo no lo recuerdo, pero me decía: hermano, tuve una visión del Señor, no le pude ver el rostro, pero le pude ver parte de su cuerpo. Y con mi esposa ambos tuvimos una visión que vimos al Espíritu Santo, así literalmente se lo estoy, como un remolino, pero como que fue algo así literal. Y entonces ambos están predicando al Señor y la gente se está convirtiendo. Y entonces me dice: ¿cómo puedo saber si ya tengo un llamado? Y obviamente siempre queremos hablar. A mí me pasó de joven, yo hablaba con cuanto ministro podía, le preguntaba cómo fue su llamado. Yo los entrevistaba, cómo fue su llamado. Pero llegué a la conclusión que todos los llamados son distintos. Y eso fue lo que le dije hoy a él, porque tal vez él pensaba o buscaba una fórmula. Pero note que este llamamiento es mucho más grande que solo servir en la tierra, bajo un ministerio, o bajo una función ministerial. Porque cuando está hablando el apóstol, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, es que ese llamamiento no termina en la tierra. Al contrario, en el siglo venidero va a tomar su verdadera forma el llamamiento. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el llamamiento que el Señor nos hace a nosotros. Fíjese que hoy me preguntaba otro ministro, porque últimamente digo, bueno, ¿por qué me preguntan tanto? Ahí amanezco yo pensativo y preguntándoles al Señor y viendo realmente la oposición que sutilmente pretende borrar la doctrina original. Por eso yo le digo a usted: cuide su depósito. Y entonces me decía esta persona, otra pregunta me decía: mira, ¿y tú ves que el ministro y la novia son aparte? Por supuesto que sí. Los ministros somos amigos del novio, que vamos a entregar a la novia. Nuestra función, por eso es muy interesante ser ministro del Espíritu, porque nuestra verdadera función se va a dar más adelante. Nos va a tocar entregar, y escatológicamente usted ha visto cómo los ministerios ya transformados y los resucitados ya gloriosos, en la semana 70 de Daniel vamos a estar activos. Solo que lo bueno es que invulnerables. Aleluya. Gloria a Dios. Pero insisto, cuando habla de llamamiento, imagínese el llamamiento que preexistencialmente, a través de una genética divina, le pone a la novia.
La novia trae una genética. Y obviamente esa genética se activa desde el momento en el que se recibe al Señor y se nace de nuevo. Y es más o menos como cuando Rebeca le dieron la contraseña, que era darle de beber a los camellos. ¿Quién le había dicho a la Rebequita, tipo de la novia, que hiciera eso? Se lo revelaron, estaba en su ADN. Aleluya. Y empezó todo el proceso que usted conoce ahí en el capítulo 24 de Génesis. Entonces, que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Usted se imagina ser novia. Realmente, usted se ha puesto a pensar lo que significa ser novia. Porque uno dice, ¿cuántos quieren ser novia? Yo, dicen todos, ¿verdad? A donde va Vicente, ahí van también toda la gente. Pero nos hemos detenido a pensar, ¿qué va a ser eso de ser la novia? Debe ser algo glorioso, es algo glorioso. Aleluya. ¿No cree usted? Pero no va a terminar el llamamiento a ser novia en algún punto de la eternidad, va a continuar. Entonces es una esperanza. Cuando hablamos de esperanza, nos tiene que ayudar cuando estamos desesperanzados, cuando estamos complicados, cuando estamos perseguidos, cuando estamos con problemas. La esperanza de nuestro llamamiento. Y no se queda ahí, porque Efesios realmente, como decía el hermano Otto, la epístola a los Efesios es el Josué del Antiguo Testamento. Porque Josué peleó las batallas para tomar las alturas, incluso donde iba a establecerse Jerusalén, en el Sión. Entonces, lo que hace Pablo con la revelación que le dan en Efesios es que nos eleva, nos eleva, nos eleva, y nos dice que fuimos bendecidos en lugares celestiales con Cristo, hermano, desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo nos eleva. Entonces dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aleluya. Tal vez a usted le quitaron toda la herencia los familiares listos, porque siempre los hay. Pero esta no se la van a quitar si usted no se deja que se la quiten. ¿Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Hermano, la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos está a la disposición. Por eso es que yo entiendo que el hermano Otto decía, prestemos poderes del siglo venidero. Prestemos poderes del siglo venidero. Ya no presten en los bancos, mejor preste poderes del siglo venidero. El cual obró en Cristo, la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo. Está hablando del Padre, del poder del Padre. Cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Sabe qué me decía el Señor cuando leía eso? Diles que así como lo hice con mi hijo, lo voy a hacer con ellos. Hermano, eso es glorioso. Porque aunque la muerte nos sorprenda en la tierra, ahí empieza todo lo bueno. ¿O usted no lo ha pensado así? Yo a veces sospecho que cuando estamos tan arraigados y tan preocupados por los problemas de la tierra y las cosas de la tierra y las metas de la tierra, no hemos entendido que la vida en la tierra es un suspiro comparado con la eternidad que ya tenemos. Y que lamentablemente se nos ha olvidado que así como lo que vivimos en la preexistencia marcó nuestra posición en la existencia, lo que nosotros estamos viviendo acá, en esta esfera, va a definir lo que vivamos allá y las posiciones que tengamos allá. Si nos engolosinamos con la vida de esta tierra, que es fácil hacerlo, a todos nos puede pasar, de repente en la otra esfera vamos a estar así, con pocos galardones, y después decir,
¿y por qué no me dediqué más? Como aquel misionero que contaba el doctor, ¿verdad? Que había hecho muchas cosas en la tierra y se lo llevaron un rato. Y entonces cuando abrieron los libros y todo, él creyó que le iban a dar grandes galardones, ¿verdad? Y lo que le dijeron: todo lo que hiciste lo hiciste tú, por tu gusto y gana. No esperaste que el Espíritu Santo fuera el que te dirigiera y te guiara. Así que aquí estás a -0. Entonces por eso te vamos a mandar de regreso. Y lo mandaron de regreso. ¿Cuántos oyeron ese testimonio que en algún momento contó el doctor? Tal vez ustedes no lo oyeron. Pero lo cierto es que dice que el hombre andaba por el mundo, pero ahora sí, todo lo que hacía le preguntaba al Espíritu. Porque a veces hacemos cosas para que nos conozcan en la tierra. Y lo podemos camuflajear de voluntad de Dios. Usted se ha dado cuenta que tan fácilmente que decimos: esto es para la voluntad de Dios, esto es para la gloria de Dios, y tal vez es para la gloria de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, ¿no es cierto que a una de las iglesias del Apocalipsis le ofrece sentarse a juzgar también con vara de hierro? Ahí en su trono. Chequéelo cuando llegue a casa. Veamos la supremacía de Cristo. En el verso 21 del capítulo 1, note que yo entresaco algunos versos porque no me daría tiempo verlos todos, pero usted lo puede leer en casa. Dice: muy por encima de todo principado. O sea, no solo lo sentó en los lugares celestiales en Cristo, sino que lo puso muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. ¿No le da a usted curiosidad pensar que eso ya lo tenía el Verbo? Pero es que tenemos que recordar que el que está sentado a la diestra del Padre es un hombre y es a la vez Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios no aprende obediencia, como dice Hebreos. Por lo que padeció aprendió la obediencia. Dios no aprende. No está hablando del Verbo, está hablando del Cordero Jesús. Aleluya. Por eso cuando resucita, y Pablo lo enseña, nuestro Señor Jesucristo. Porque como hijo no lo adoraban, indudablemente era adorable. Pero lo que sucede es que el hijo se vacía del ser igual a Dios y viene a la tierra, se viste de hombre a cumplir el plan del Padre. Y viene como sacerdote de Melquisedec y resucita. Hoy, hijo mío, te he engendrado hoy como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Es un misterio entender que esas dos naturalezas ahora están eternizadas. ¿Cómo sería el Verbo antes de encarnar? ¿Cómo sería? Solo visitaba las creaciones en su sacerdocio melquisediano. Y probablemente en sus cristofanías tomaba diferentes formas. Pero ya se dio cuenta que cuando resucita, resucita como hombre. Y el cuerpo de ese hombre es eternizado con el Hijo adentro. Por eso es Jesucristo. La parte humana, perfecto hombre y perfecto Dios. Bueno, algunos se me quedan viendo como que si hay preguntas o estaré hablando herejías, pero ya van a venir las preguntas. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Ahora, yo quiero que usted vea cómo a Pablo, en la medida que le van descorriendo el velo, está aprendiendo más de parte de lo que le muestran. No aprendiendo, está viendo
quién es realmente Jesucristo. Porque como que le van corriendo poquito. Y ahora se da cuenta que cuando resucita por ese extraordinario poder del Padre, y por eso Romanos 8 dice que el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también lo va a hacer con nosotros, hermano. Por eso nosotros, si nos toca ir al dormitorio, tranquilos. Yo sé que no es fácil porque tenemos aún temor a la muerte. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza. Mire lo que está hablando acerca de la revelación de Jesucristo sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso no podemos aceptar que un hombre pretenda ser la cabeza visible en la tierra. Solo ahí ya está descalificado. Mucho menos podemos aceptar que una mujer pretenda ser Cristo siendo mujer. Y sale ahí en las redes diciendo esa mujer, Jesucristo, Lisbeth Jesucristo, hombre, dice. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y tienen plata para sacar eso por todos lados, hermano. La vez pasada había unas pancartas, ¿se acuerdan? Con un versículo, el único versículo del Antiguo Testamento que dice que el cordero es hembra. Se agarraron, ¿verdad? Para decir que... Y todavía sale diciendo, ¿y cómo puede probar usted que Jesucristo fue hombre? Pero al indocto lo agarra. Y es la esposa del que decía que primero era el Cristo, y después el anticristo, y después el 666. Lo único que les ha gustado es esto. Se le fue la mina, dijo ella. Digo yo también, si mi esposo engañó, porque ¿usted no cree que ella supo quién era su esposo? ¿Un engañador? Y lo que más tristeza da es los presentadores que salen ahí diciendo esas tonteras. Digo, oh, Señor. Indudablemente que ya la operación de error hace rato que está funcionando. Cristo, la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero note lo que puse en rojo, esto es solamente énfasis mío, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tal vez esa frase nos quedaremos cortos, pero está diciendo la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Indudablemente que la iglesia va a alcanzar un nivel de plenitud. Al fin y al cabo vamos a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Eso nosotros no lo entendemos, porque la plenitud de Cristo apenas se atisbó en su resurrección en esos 40 días. Pero ¿cómo será realmente la plenitud de Cristo si ya cuando Juan lo ve con un poco más de gloria aumentado, cae como muerto, hermano? ¿Qué irá a hacer cuando nosotros, según Romanos capítulo 8, en los últimos versos dice que la creación que gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Ya se dio cuenta lo que a usted le espera, lo que a nosotros nos espera? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, ya vamos terminando. El tiempo nos ha avanzado, pero vamos a dar lugar a preguntas, por supuesto. Note cómo la fe nos sostiene hasta la revelación de Jesucristo, viendo el ángulo de su manifestación como un evento escatológico, porque la verdadera manifestación, el verdadero apocalipsis, diríamos, o tal vez el clímax del apocalipsis, es cuando Él se presente. Entonces dice en el apóstol Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Hermano, la fe nos tiene que sostener. Y todos conocemos muy bien lo que es la fe.
Después la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por fe andamos y no por vista. Mi justo vivirá por la fe. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos sobre el único verso que dice mi justo? Porque hay otros dos versos que dice el justo vivirá por la fe, pero hay solo uno que dice mi justo. Lo hace más personal. Ya no solo el justo vivirá por la fe, sino mi justo, en una relación tan íntima que la fe, que en el contexto, aunque es probada como por fuego, porque está hablando de pruebas, Pedro. Y nosotros, hermanos, donde nos achicopalamos es en las pruebas. Yo ya estaba preocupado, y siempre uno tiene que aprender, porque aunque la mayoría no lo supo, la municipalidad vino a parar esta obra y no se los quería decir. Y la cosa se puso color de hormiga y nos pararon como 15 días. Pero Dios hizo un milagro y nos dejaron seguir construyendo. Aleluya. Fuimos a entrevistarnos con el juez de asuntos municipales. Le hicimos ver que la razón por la que no habíamos sacado licencias es porque ellos se tardan un año y no nos daba tiempo a nosotros esperar un año y que el invierno destruyera completamente esta nueva carpa. Y hoy usted ve que ya toda está enlaminada. Y la otra no, esta semana terminamos aquí. Aleluya. Ya las hermanas que sufren con el calor, el domingo ya no van a tener calor. Esperemos, ¿verdad? Que ya no haya mucho calor porque ya hay algo ahí que la protege. Pero, hermano amado, tenemos que tener fe ante situaciones que vemos que pueden ser complicadas. Claro, la historia no ha terminado, pero lo que a mí me interesaba era techar. Aleluya. Y se está logrando el objetivo. Es cierto, estamos haciendo, el lunes entró el estudio de impacto ambiental. ¿Sabe cuántas hojas tenía ese estudio? 95 hojas. Para entrar al estudio de impacto ambiental se va a tardar 3 o 4 meses en salir de ahí. Se está haciendo paralelo otro estudio para Comred, otro estudio para el Ministerio de Salud, mire hermano, qué terrible cómo complican las cosas, ¿verdad? Y después pagar la licencia. Pero por fe andamos y no por vista. Porque si usted conmigo visualizamos lo que el Señor está haciendo, ahí está arribita. No sé si usted da gloria a Dios. Entonces, que cuando venga la revelación de Jesucristo, nuestra fe sea en alabanza, gloria y honor, y no por el contrario, que porque se nos pusieron las cosas difíciles. ¿Usted se ha dado cuenta que el cristiano común y corriente, cuando se le pone fe a las cosas, se va de la iglesia, se aleja y le empieza a echar la culpa a Dios, le pasa factura a Dios? Y lo que no sabe, y lo va a entender después, es que lo están probando, le están dando carácter, para que tengamos carácter probado. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Seguimos avanzando un poquito más. Le voy a poner el turbo porque ya el tiempo se nos fue. A quien sin haberle visto, dice Pedro, le amáis. ¿Usted lo ama sin haberle visto? Solo lo hemos visto con los ojos de la fe. Y a quien ahora no veis, pero creéis en él. Esa es la fe. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Ahí hay mucho que decir, ¿verdad? Porque una cosa es el nuevo nacimiento en el Espíritu y otra cosa es la salvación del alma, en un proceso largo que indudablemente involucra que el alma debe ser conquistada. ¿Y quién mejor para conquistar nuestra alma que nuestro amado Señor Jesucristo?
acerca de esta salvación, porque íntimamente ligado con lo que es la revelación de Jesucristo está la salvación que Él provee, porque Él la ganó en la cruz del Calvario. Los profetas, mire lo que le revelaron a Pedro, que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron. ¿Sabe por qué en estos tiempos hay poca revelación? Porque no se está diligentemente inquiriendo, no se está diligentemente indagando. Hay algo que nosotros también debemos hacer. Usted se ha dado cuenta que a veces vienen preguntas cuando estamos leyendo la palabra, pero la cosa es que la leamos, ¿verdad? Y el Señor la puede responder en sueños, la puede responder de alguna forma o directamente. Algunos han tenido la bendición de oír voces audibles que les responden. Como aquella pregunta tan sencilla, pero para un cristiano de corte tradicional era una pregunta tan difícil, cuando el doctor en su casa le dijo al Señor: ¿hay bautismo con Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? ¿Sí o no? Porque donde estaba estudiando le decían que no. Y en ese momento no le respondieron con voz audible. Tocaron a la puerta. Él estaba solo, dice. Y llegó una señora extraña, saber de dónde la mandaron. Y cuando abre la puerta, la señora dice que hasta colorada le dijo: si hay bautismo con Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y se fue. Nunca más la volvió a ver. ¿Quién mandó a esa persona a responderle la pregunta al ministro? Ahora, ¿no cree usted que eso nos puede pasar a nosotros, hermano? Tal vez en otras formas. A veces usted tiene una pregunta y de repente abre la Biblia. Qué casualidad, qué cábala, y la Biblia le responde. ¿No lo guiarían para que viera ahí exactamente esa respuesta? Bueno, sigo, porque el tiempo se va. ¿Qué será indagar e inquirir? Inquirir es buscar, investigar. Por eso Lucas tuvo revelación, porque investigó diligentemente. ¿Se acuerda? Todo el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos es investigación diligente. Procurar. Fíjese que los abogados, hoy no hay abogados. Bien, aquí hay abogados. ¿Qué hace un procurador? Procurar, ¿verdad? Procura. Los procuradores son los corre, ve y dile de los abogados, y tienen que ser pilas para hacer todo lo que tienen que hacer. Necesitan esto, lo procuran. O sea, procurar es obtener, no importa qué sacrificios se hagan que hacer. Me imagino que un procurador a veces está 3 horas parado esperando un resultado, lo que no puede hacer un abogado, pues, porque está ocupado en otras cosas. Ahí está el procurador. Entonces, procurar, hermano, es que en 5 minutos no esperes que te revelen el Apocalipsis, hombre. Puede tomar años. Bueno, un ministro le dijo a otro ministro: fíjese usted, fíjate que a mí ya me revelaron todo el Apocalipsis. Digo yo, ni el doctor Ríos dijo eso, dije yo. Porque a veces podemos creer que ya no lo revelaron todo, ¿verdad? Y tal le revelaron todo que él cree que la novia se va a la mitad. Bueno, no sé qué le revelaron, ¿verdad? Pero cada quien con su gusto, ¿verdad? Indagar es explorar, como los exploradores. Usted se da cuenta que los exploradores, si son arqueólogos o si van a explorar dónde hay petróleo, ahora buscan el petróleo hasta en las profundidades de los mares embravecidos. Exploradores. Aplíquelo en el ámbito espiritual. Tenemos que ponernos las pilas. ¿Me entiende? Tenemos que emocionarnos. Mire, yo me imagino que un explorador se emociona cuando anda buscando un templo de una civilización perdida y por fin lo encuentra, después de haber por días peleado hasta con la malaria y mucha película, ¿verdad? Y que yo estaba pensando en Indiana Jones y el templo del no sé cómo se llamaba, ¿verdad? Pero ¿me entiende? Y al fin encuentran aquello y se quedan. ¿Se imagina lo que sintió el explorador que descubrió Tikal? Esa gran pirámide. Así
Así deberíamos de emocionarnos nosotros cuando encontramos algo en la palabra. No que otras cosas son las que nos emocionan, hermano. Transmítale usted a sus discípulos esa emoción. Aleluya. Y no es de emociones nada más, sino que es el espíritu, es el regocijo de un Cristo que dice, y se regocijó en espíritu. Yo me imagino que su cuerpo hasta se temblaba cuando él miraba lo que los discípulos habían hecho por delegación. Pocas veces el Señor se impactó, pero es que las emociones para eso nos las dieron también, ¿verdad? Dice amén. Verso 11 dice, indicaba el Espíritu de Cristo, procurando saber. Acuérdense que estaban indagando los profetas para quién era la salvación. ¿Era para ellos o era para nosotros? Imagínense qué tremendo que ellos les revelaron, les corrieron el velo y no era para ellos. Qué misericordia la nuestra. Pero mira, hermano, nosotros no nacimos en los tiempos de Moisés o de David, o aún en los tiempos del Señor en la tierra hace 2000 años, porque Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Qué misterio este. Dentro de ellos. Y el contexto habla de los del Antiguo Testamento. Entonces los del Antiguo Testamento que tenían fe y que les revelaban, tenían el Espíritu de Cristo adentro. Lo lee literalmente ahí. El Espíritu de Cristo dentro. Entonces yo le oí decir en una ocasión al hermano Otto, para que lo meditemos, esos eran cristianos, dice, porque tenían el Espíritu de Cristo adentro, solo que del reino, ¿verdad? No de la operación iglesia, porque esa no había empezado, pero tenían el Espíritu de Cristo adentro y el Espíritu Santo sobre. Y está hablando de los profetas, ¿me entiende? Entonces dice, al predecir el trabajo profético que se hace sin espíritu, es pura especulación. Usted ha visto hermanos que dicen ser profetas y que le profetizan a la gente. Y le dicen, el Señor te va a dar un hijo hoy porque yo sé que eres estéril. ¿Y 4 hijos tiene la hermana? Y ciertamente no la conocen. A veces pegan centro y a veces no pegan centro. ¿Me entiende? Entonces hay que ser muy cuidadoso. Por eso, hermano, para mí los 5 ministerios son de respeto. Como dijo un hermano alguna vez aquí en la iglesia, invitado, dijo, es preferible ser un buen diácono o un verdadero diácono que un falso apóstol. Mediten eso. Es preferible ser un ujier verdadero, llamado por Dios, que un falso apóstol que pretende lo que no tiene. Entonces, hermanos amados, ellos al predecir los sufrimientos de Cristo, ¿cómo lo hicieron? Por eso, mire, hermano, el Antiguo Testamento habla de Cristo, apunta todo a Cristo. Al predecir los sufrimientos de Cristo, Isaías 53, y las glorias que seguirían, hermano, se lo puse en rojo porque después de los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario iban a seguir glorias, y llevamos 2000 años la iglesia del Señor con gloria y nosotros seguimos todos tristes, apagaditos. Yo a veces quiero pensar que porque somos chapines usted, porque hay otros temperamentos, ¿verdad? Pero ¿por qué no deja usted que el Espíritu Santo le dé una su buena sacudida por dentro? Aleluya. Y que usted ya deje de ser esa persona tan tranquila que es, que oye ciertas verdades y se queda. A ellos les fue apocalipto, los profetas,
que tenían el Espíritu de Cristo, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. ¡Qué misericordia, hermano! En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Cómo se predica el Evangelio? Por el Espíritu Santo. Por eso, hermano amado, miren, en el IM nadie servía si no era bautizado con el Espíritu Santo. Necesitamos, si usted está sirviendo y aún no es bautizado, anhélelo. Yo le aseguro que los 21 días de oración hubo gente que no era bautizada con el Espíritu Santo que no vino. Hay gente que no viene a los ayunos, no viene a las vigilias. Y entonces, ¿cómo quiere ser si no está anhelándolo? Y yo sé que ese es un tema que ya la mayoría de iglesias pentecostales mejor quitan. Porque muchas iglesias pentecostales, y más que pentecostales, neopentecostales, que les llaman también iglesias emergentes, prohibieron las lenguas porque asustan a la gente. Así estamos en estos tiempos, mis hermanos. Tenemos que dejar de tener la cabecita como avestruz metida en la arena, con todo el cuerpote creyendo que no nos van a ver afuera, y sacar la cabeza y darnos cuenta que hay una enorme apostasía ya funcionando. Y me recuerdo que como uno del IM me contó esa situación de primera mano, ¿verdad? Me dice, que ahora es pastor ahí, ¿verdad? Me dice, fíjate vos que cuando empezaba, ¿verdad? Porque ahora ya se le verá hasta olvidado. Fíjate que solo podemos hablar en lengua los miércoles. Los domingos llegan como 2000, pero el miércoles llegan 25 y ahí sí podemos hablar lenguas, me dice. Y digo yo, y no dice la misma Biblia, pues, que el que habla en lenguas y le traducen puede ser ganado. ¿No dice eso, Corintios? Pero bueno, cada quien con su gusto, ¿verdad? Y con su mala interpretación. Enviado del cielo. El Evangelio es un mensaje divino. Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas, mire hermano, qué maravilloso, a las cuales los ángeles anhelan mirar. A los ángeles no les han apocalipto. Y a nosotros, por misericordia de Dios, sí. Y ni siquiera amén decimos. Ay, Señor Jesús. Fíjese que ahora que fui con el médico me mandó unas inyecciones de vitamina C, K15. Yo creo que les voy a recetar una caja a cada uno de ustedes. Aleluya. Mejor que el Espíritu los inyecte, ¿verdad, hermano? Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, el apocalipto de Jesucristo nos tiene que permitir accionar, nos debe llevar a la acción. Ceñid vuestro entendimiento para la acción. El que se ciñe es porque va a trabajar duro. Sed sobrios en el espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá futuro en el apocalipsis de Jesucristo, es decir, su venida. Hermano, viene una gracia, la gracia que vendrá, aleluya, cuando Él se manifieste. Esa gracia fue la que permitió que el Señor resucitado fuera al Pedro negador o al Tomás incrédulo y a los demás apóstoles cobardes, porque no querían, no quisieron estar a la par de su maestro, hermano. Qué lindo que el Señor nunca tuvo. Mire, si nosotros nos hubieran crucificado y no van los que dicen que nos aman, ya resucitados hubiéramos ido a reclamar. Pero como a uno le cambian naturaleza, y el Señor no tenían que cambiarle naturaleza, fue con amor. Eso sí, miraba fijamente a Pedro. ¿Me amas, Pedro? Y aquel bajaba la cabeza. ¿Me amas, Pedro? Miraba al otro, bajaba la cabeza.
porque lo estaba ministrando, pero por pura gracia. Y le dijo, apacienta mis ovejas. No lo desechó, por el contrario, lo levantó. Entonces, la gracia que vendrá, esperemos esa gracia. Dice, pongamos completamente nuestra esperanza en la gracia que vendrá en la revelación, Apocalipsis de Jesucristo. Termino con Apocalipsis capítulo 1, lo que le revelaron a Juan. Con eso terminamos. Yo le llamo a esto la jerarquía de la revelación, pero voy a hacer énfasis ahora en lo siguiente. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Al final, al que primero le revelaron, no se ponga a pensar ahorita como verbo en íntima comunión con el Padre. Pero la revelación de Jesucristo es la revelación que le dieron a Él, que Dios le dio. Vaya pues, mire lo que el Señor me está mostrando en este momento. ¿Acaso el Hijo sabe el día y la hora pues? Solo mi Padre que está en los cielos. Entonces uno puede decir, y no es Dios pues, porque uno todo lo complica. Pero eso está en función de cuando dice, mi Padre y yo uno somos. Pero después dice, mi Padre es mayor que yo. Solo mi Padre que está en los cielos sabe el día y la hora. Porque Él se subordina en su función de hijo. Entonces, la revelación de Jesucristo que el Padre le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta es la que tenemos que tener en el tiempo final. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel, potestad, ¿verdad? A su siervo Juan. Y Juan a los demás. Jerarquía de revelación. Pero me doy a entender. Por eso, hermano, Apocalipsis es el libro de la victoria del Cordero. Es un libro lleno de bombazos y estrellas que caen y que convierten en ajenjo y esto y lo otro, todo, que a la gente le da miedo, pero esa es la victoria del Hijo. Por eso le entregan el rollo con 7 sellos y los empieza a abrir, porque en ese rollo está la propiedad de la tierra. Porque cuando vino la primera vez, no se la dieron, se pospuso la operación del Padre llamada reino de los cielos. Y se abrió el reino de Dios para meterlo en los corazones de los que iban a creer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Entonces ahora el reinado de Cristo está en los corazones. Por eso no podemos, y que el Señor reprenda esa doctrina del reino ya, que pretende que la iglesia va a tomar el reino sin que haya rey. Por eso se equivocan tanto. Ya la Iglesia Católica lo hizo. Ahora lo quiere pretender hacer en estos tiempos la Iglesia Evangélica, sin siquiera tener el potencial y los recursos que tenía la Iglesia Católica, y que no lo pudo lograr, porque el que pone el reino es el Rey. Él es el que va a venir a poner el reino. Pero ahorita Él es Rey en nuestros corazones, si le permitimos que a través de su señorío en nosotros Él verdaderamente sea Rey. Termino, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, Juan, y del testimonio de Jesucristo, y de todo lo que vio. Lo que hicieron con Juan, acuérdese, el develar el velo hace que vea, en este caso el profeta Juan o el apóstol Juan. Y entonces, y de todo lo que vio. Hermanos amados, nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, como se los abrió a los discípulos de Maús, que estaban todos tristes. Fíjese que a veces pareciera que nosotros somos discípulos de Maús, ustedes que vamos así tirando las piedras, como que se nos fue el hermano Otto, nos quitaron el templo, nos quitaron el otro, nos trajeron a una carpa. Valdrá la pena, Señor. Y
Y ellos iban a las aguas, porque Emaús es aguas tibias, tibieza. Y estaban tan embotados sus sentidos que no vieron que el Señor se les puso a la par, hermanos. Hasta que les abrió los ojos. Operación del Cristo resucitado. Que nos abran los ojos en estos tiempos para que veamos, porque Juan vio. Y la primera epístola de Juan dice: lo que vimos, lo que palpamos tocante al verbo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan. Oír, leer primero, oír y guardar las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Hemos terminado y hoy no me pusieron mesita. No hay mesita. Está por ahí la mesita. Si me ayudan con la mesita, aleluya. Como me voy de viaje, ya no me ponen ni mesa. Aleluya. Más grandota esa, ¿verdad? Bueno, está más coqueta. Vamos a orar por la ofrenda. Y se nos fue el tiempo, ¿verdad? Pero yo creo que hay algunas preguntitas ahí. Gracias, hermano. Está un poquito lleno de polvo por la construcción, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y te suplicamos, Señor, que esta ofrenda sea grata a ti. Bendice al dador alegre, provee al que no tiene. Tú eres proveedor por excelencia y conoces nuestras necesidades y te pedimos que tú seas propicio a ellas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden pasar mis hermanas mientras, si hay micrófono preguntón, usted levanta rápidamente su mano para tratar de ganar tiempo. Aleluya. ¿Preguntas? Hermano Juan Carlos. Hermano pastor, una pregunta. Ahorita que hablaba sobre la revelación de Jesucristo, me surgió una duda. Por ejemplo, nosotros creemos en el protoevangelio, cuando fue revelado en el Edén, después viene el diluvio, pero, o sea, hay situaciones en toda la historia como que esa revelación de Jesucristo y del plan de salvación le fue dado a la humanidad, pero hubo un momento en que digamos en todos los mitos o toda la mitología de diferentes regiones se habla de un sacrificio, pero como que tergiversaron la verdad, pero no sé si eso fue una operación de error para cauterizar ciertos grupos o la vida de ciertas personas, o qué fue lo que pasó ahí. Bueno, mira, la impresión que se tiene es que el trabajo de Melquisedec, con sus muchas salidas, ¿verdad?, no solamente a la tierra, y que el doctor le llamaba cristofanías. Ustedes saben que hay teofanías del Padre, cristofanías del Hijo, y los teólogos le llaman hierofanías a las del Espíritu, del griego hiero, que se relaciona con el Espíritu Santo. Pero en las cristofanías que dice Belén Efrata, de ti me nacerá el que ha de venir, y sus muchas salidas. Ustedes conocen Miqueas 5:2. Entonces, en esas muchas salidas, el doctor tenía la tesis, esto no es para discipulado, esto es para nosotros, que él en sus muchas salidas pudo haber tenido relación a la manera melquisediana, como la tuvo con Abraham, con muchas culturas. Por ejemplo, el hecho de que, fíjense que algunos dicen que los mayas no hacían sacrificios de sangre, sino que eran los aztecas. Pero al final yo creo que todos estos grupos se ve que hay vestigios de sacrificios de sangre. Y la pregunta que uno se hace es: ¿por qué sacrificios de sangre? Porque el principio revelado era que sin derramamiento de sangre no podía haber remisión de pecado. El problema es que lo empezaron a hacer con humanos. Y la revelación que le dieron al pueblo de Dios, cuando no era Israel, ¿verdad? Porque noten que lo que vos decís, Génesis 3:15, el protoevangelio, el Señor
el padre tuvo que haber matado un animalito para vestirlos con pieles de animales, y ahí se derramó sangre. Y así encontramos a cada uno de todos ellos derramando sangre. El asunto está que esas culturas que pudieron haber tenido ese tipo de revelación, la tergiversaron. Romanos 1 nos ayuda, aunque nos tira en una línea diríamos, por qué el homosexualismo que ha estado en todos los tiempos, Sodoma y Gomorra, Génesis 6, mezclas de razas por tener sexo, engendrando en mujeres, etcétera. Todo eso, indudablemente, se volvieron aberraciones, ¿verdad? Pero lo que dice Romanos 1 es que Dios los entregó porque no le quisieron dar la gloria a Dios, sino que se la dieron a los cuadrúpedos. O sea, hicieron de los animales y de los elementos de la naturaleza que se ven en todas las religiones paganas, prefirieron eso que darle la gloria a Dios. Entonces dice, Dios los entregó. Entonces alguna clase de entrega tuvo que haber habido, indudablemente. Sí. Recuérdense que estas son tesis y yo las menciono como tesis porque se le tiene que revelar a alguien que deja de ser tesis y ya se vuelve una doctrina para él, ¿verdad? Entonces son temas delicados, no necesariamente son temas de púlpito, porque si uno no puede explicar, pueden quedar muchas dudas, ¿verdad? Pero sí, algo tuvo que haber pasado, hermano. Incluso es interesante que casi la mayoría de culturas antiguas tienen dentro de sus deidades seres totalmente distintos a ellos. Como que sí hubo visitaciones, ¿verdad? Pero dejémoslo ahí. Otra pregunta que tenga que ver con el tema acerca de la revelación de Jesucristo, ¿no hay? Sí, pastor. Ahí el hermano Raulín. Me quedó una duda. Decías que en el siglo venidero tendrá la verdadera forma el llamamiento. La verdadera forma el llamamiento. No sé si nos bueno, podría... por lo menos para los ministros, porque miren, esto es consumo para nosotros. Si se queda con más dudas, pues ahí platicamos mejor otro día, a menos que se quiera quedar otro ratito más. Pero recuérdense que nosotros, y es algo que a mí me llama la atención porque a donde voy no lo entienden, y es que muchos creen, y probablemente la mayoría de ustedes, que estamos en la era del Espíritu, pero nosotros no estamos en la era del Espíritu, estamos en la era del Hijo. Y eso así lo enseñó muchas veces el hermano Otto, pero no lo agarraron, porque es la era de la pesca. Mientras haya pesca, es la era del Hijo. Porque fíjense que el Hijo vino a hacerle un levirato al Padre, porque la era del Padre podemos decir que es de todo el Antiguo Testamento, vemos al Padre funcionando. Pero viene el Hijo, y si la era del Hijo fuera solamente los 3 años y medio que vino a la tierra, qué poquito, ¿verdad? Pero en realidad Él dijo, les conviene que yo me vaya, pero les mandaré al otro. Pero si ustedes se dan cuenta, el otro, bueno, primero el Hijo no hacía absolutamente nada si no se lo preguntaba al Padre. Entonces le estaba haciendo un levirato al Padre. Ahora el Espíritu le está haciendo un levirato al Hijo. Todo lo que el Espíritu hace no lo hace para Él. Por eso no hay oración al Espíritu. En esta era no hay oración al Espíritu, solo en la prensa libre salía oración al Espíritu Santo. Pero eso era algo raro, ¿verdad? Porque realmente no hay oración al Espíritu. Lo que hay es un diálogo con el Espíritu, pero no una oración, porque ahí hay algo que todavía se va a dar. Algunos de ustedes oyeron algunas cosas, otros no. Por favor, no van a pensar que esto es esotérico, pero en realidad el doctor creía que mientras está la era del Hijo, es la era de Piscis. Usted ya está pensando en el horóscopo. No piense en el horóscopo. Pero realmente hay 12 áreas en los cielos bien marcadas, de conocimiento y de revelación profunda, que el mismo Nimrod, cuando hizo la Torre de Babel, quiso investigar. Y otra vez se trastocó, porque fue precisamente Babilonia la que trastocó, y de ahí surgieron los astrólogos. Si usted se da cuenta, caldeo es igual en el hebreo a astrólogo. Entonces, esperamos la era de Acuario, Aqua, espíritu. Entonces, el llamamiento ministerial de los ministros del Espíritu se va a dar en
yo diría en su amplia desarrollo en la era del Espíritu. Porque noten ustedes que con Abraham aparecieron 3 personajes. Los teólogos dicen que era el Padre en una teofanía y ángeles. Pero nosotros no creemos eso. Bueno, por lo menos yo, pues. Creemos que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero son proyecciones, son teofanías, no son, aunque era un cuerpo, porque mire hermano, qué impresionante que Melquisedec, algunos dicen, es que Melquisedec era uno semejante al Hijo de Dios, como dice Hebreos, y entonces dicen, no es el Hijo de Dios, pero para mí Melquisedec es el Hijo de Dios, porque Abraham dijo, Abraham vio mi día, y se gozó, y le dicen los fariseos, ¿cómo si no tienes ni 50 años? Le dicen, ¿cómo? Y dices que nuestro padre Abraham, que vivió 2000 años atrás, vio tu día. Porque fue cuando Abraham se encontró con Melquisedec y le dio diezmos. Y lo reconoció como sacerdote del Dios Altísimo. Pero ¿qué clase de cuerpo tendría Melquisedec? No podía ser un cuerpo como este, porque entonces el Señor hubiera reencarnado. Hay misterios tremendos, pero lo cierto era que era alguna clase de cuerpo espiritual que le permitía gobernar porque era el rey de Salem. Entonces, esas incursiones que son, diríamos, misteriosas, ¿verdad? Y que tal vez no las logramos ver continuamente en todo lo que eso representa, cuando se dé, porque una pregunta que uno se tendría que hacer y que hizo que hasta le hicieran una campaña como hereje al hermano Otto. Es que mire, muchas de las profundidades del doctor ya no las saca casi nadie porque no quieren ser tildados de herejes. Pero como le dije hoy a este ministro, cuando le decían hereje al doctor Ríos, él decía, ¿comparado con qué? Esa era su respuesta. Porque los que le decían hereje podían tener más herejías ellos. Porque si se estaba viendo la palabra solo que con una línea de revelación, indudablemente había que compararlo con, ellos no tenían esa revelación y el que no entiende prefiere decir que es herejía. Pero ¿alguna vez tendría el espíritu cuerpo? ¿Irá a tener en la era de Acuario cuerpo? Son preguntas bien gruesas, ¿verdad? Y que cuando se dé la era de Acuario, que va a ser donde el espíritu va a desarrollar, y probablemente con los ministros del espíritu, que yo creo que se va a empezar a ver precisamente en la glorificación de los ministros. Acuérdense que el novio y la novia, como se ven cantares, los 60 valientes van afuera, ellos van en amores. O sea que la novia cruza la semana 70 en amores, en el tálamo, en esa figura de cantares. Muchos quieren poner a pelear a la novia. ¿Y qué novia se casa para ir a pelear? No, son los 60 valientes los que van bien armados, que son tipo de los ministros del Espíritu. Entonces ahí es donde yo creo que se van a empezar a ver la verdadera función ministerial, pero a otro nivel. Los que ya se fueron, que van a ser resucitados, y los vivos transformados. Hermano Alfonso, ¿tiene una pregunta o tiene la solución? Buenas noches, pastor. Una pregunta, hermano. Me surgió una duda aquí en Efesios 1:17, donde dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Entonces mi pregunta es, cuando Él está pidiendo eso, está pidiendo que nuestro espíritu sea sabio o tenga el don de sabiduría y que tenga el don de revelación, o estará hablando de un espíritu externo de Dios que venga a iluminarnos. Me parece que es externo, hermano. Fíjense que, miren, nosotros creo que de alguna manera tenemos que entender, y hay cosas que nos cuesta, ¿verdad?, poderlas ver porque nos asustan, pero ustedes ven que realmente hay 7 espíritus de Dios, ¿verdad? Entonces uno cuando dice los 7 espíritus de Dios que precisamente aparecen en el Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces uno dice 7. Y claro, 7 es número completo y vemos que hay un Espíritu Santo, hay un Espíritu de Cristo, ¿verdad? Muchos creen que el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo es lo mismo. Entonces, acuérdense ustedes que un espíritu de sabiduría puede ser la administración. Fíjense que lo voy a poner en el ejemplo de los que hicieron el templo de Salomón,
o también el tabernáculo de Moisés. ¿Se acuerdan que a esos orfebres les vino un espíritu para poder hacer las cosas de una manera especial? Así dice, ¿verdad? Que vino un espíritu. Entonces, por otro lado, fíjese que muchos tampoco quieren entender que cuando el Señor le dio puso espíritu de Moisés en los 70. Muchos pretenden que era el Espíritu Santo que estaba en Moisés. No, dice espíritu de Moisés. En otras palabras, el Señor, porque fue una operación de Dios, hizo 71 Moiséses. Entonces, lo más maravilloso que puede tener un ministro en un área local, como esta, o chiquita, o una más grande, es que el Señor ponga espíritu del ministro en aquellos que sirven, porque entonces trabajamos al unísono. Porque lo que hizo el Señor fue que en los 70 puso el espíritu de Moisés. Eso se le llama transferencia de espíritus. El error garrafal es cuando el hombre transfiere su espíritu. Y hay hombres hay ministros que transfieren literalmente su espíritu a otros ministros. Y por eso uno mira que son clones del ministro. Y hasta su personalidad la pierden. Y todos hablan como él y todos dicen como él, hasta los mismos chistes que él hace. Entonces dice uno, bueno, aquí hay una transferencia de espíritu humana, porque también el enemigo transfiere espíritus. Entonces, para no hacerlo tan largo, es muy probable que cuando dices, os dé espíritu de revelación y espíritu de sabiduría, sean espíritus que van a llegar a bendecir. Uno podría pensar, pero si el Espíritu Santo lo tiene todo, ¿y para qué lo necesito, verdad? Pero se es muy específico al decir que es espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. De alguna manera creo que si nosotros nos damos cuenta de los 7 espíritus de Dios, probablemente alguno de esos coincide con esta clase de espíritus. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando se veía esto, parecía como que nosotros fuéramos un cuerpo donde entraran un montón de espíritus, ¿verdad? Pero noten ustedes una cosa, acuérdense, estos son tesis, no las van a enseñar porque solo estamos tratando de resolver algo que no es del tema. Bueno, sí es del tema, pero no en el nivel que se lo tenemos que enseñar a los discípulos. Pero por ejemplo, ¿no es cierto que entran hasta 2000 del lado del enemigo y toman al hombre? Estoy hablando del Gadareno, ¿verdad? Eran 2000, eran legión, no era uno. Y el que tiene experiencia en administración sabe, y liberación, que muchas veces necesita uno que se identifique y dice, yo soy un espíritu de tal cosa, yo soy un espíritu de... Bueno, y acuérdese aquel que estaba en la asamblea donde querían ver cómo enjuiciaban a Acab, dijo, yo voy a ser espíritu de mentira. Entonces, si del lado negativo se da, y me voy a meter en los profetas, ¿se acuerdan? Entonces, del lado de Dios, indudablemente deben haber ministraciones, imparticiones, que en este caso puede ser espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento. Ahora, yo no voy a invocar espíritu de sabiduría, venga a mí, sino que realmente noten que es una intercesión ministerial, pero también uno, Señor, necesito sabiduría, o dame espíritu de sabiduría. Es una operación, y es que es operación de Dios. Y noten que lo especificamos muy bien, que es del Padre, el que da el espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría. Indudablemente no funciona en todos, ¿verdad? Quizá porque no todos están dispuestos, pero me parece que en esa línea es que he estado meditando en lo que estoy contestando sobre cómo la sabiduría que se personifica en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Ustedes notan que en los primeros capítulos la sabiduría se personifica. Entonces, indudablemente nosotros vamos a tener muchas sorpresas. Acuérdense que la muerte no es un estado, es un personaje que va a ser echado al lago de fuego. Entonces, él actúa. Para nosotros la muerte es un estado, pero él es un personaje. Me parece, hermano Alfonso, que todos estos espíritus de Dios contrarrestan, porque deben haber espíritus de estupor, deben haber espíritus del lado del enemigo, por ejemplo, que funcionan en las operaciones de error para que crean la mentira. Entonces, me parece que por ese lado va la cosa. Amén. Bueno, una pregunta más o nos vamos. Sí, hermano, hay 2. Bueno, se puso buena la cosa. Bueno, muy bien.
Diga. Bueno, aquí todos quieren ser caballeros y damas. Vale la misma pregunta que el hermano. Era la misma. Ok, ¿quién más? Entonces, hermano Héctor. O hermano Sí, hermano, pastor, Agustín, Dios le bendiga. Agustín, ¿verdad? Sí, solo respecto a las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cada uno tiene una función, ¿va? En este caso, como dice acá, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, que Dios le dio, o sea, el Padre le dio. El Padre le dio. Ahora la otra es, me llamó la atención cuando usted hablaba de que estamos viviendo la era de Cristo, no la era del Espíritu Santo. Sí, yo sé que eso, hoy precisamente de Chile me escribieron que si les podía explicar eso un poquito más. Pero miren, hermanos, la era de la pesca, todo lo que ahorita el Espíritu Santo está haciendo es a cuenta del Hijo. Porque dice, Él os recordará, el Espíritu, las cosas que yo les dije y aún las que están por venir. Si fuera la era del Espíritu, Él hablaría lo que tiene que hablar Él. Pero Él está hablando las cosas, recordando las cosas que el Hijo dejó. Entonces, ¿por qué se llama la era de Piscis? Porque es la era de la pesca. Fíjense que yo no sé qué revelación tenían los cristianos del primer siglo, pero cuando eran perseguidos los de Roma en las catacumbas, ¿sabe cuál era el símbolo que identificaba que ese lugar había cristianos? Un pez. No sé si lo han visto ustedes en las librerías. Y que no sé si en el hebreo o en el griego tenía dentro del pez el nombre que tenía que ver, creo que era ictus, si no estoy mal. Bueno, eso no solamente, eso era un símbolo que aparecía en las catacumbas, porque como él dijo, que los haré pescadores de hombres. Entonces, mientras haya pesca, entonces, ¿qué está haciendo? Lo que pasa es que nosotros vemos al Espíritu Santo actuando, pero lo hace como el Hijo lo hizo a nombre del Padre, ahora lo hace a nombre del Hijo, pero va a tener el tiempo en el que Él va a hacer lo que tiene que hacer por Él mismo. No sé si me voy a entender. Sí. Porque, mire este pasaje. Sí. Adelante. Porque, bueno, a veces pues surgen dudas, preguntas no hay y todo pena. en las personas. Aquí hay inmunidad. Entonces, mire en Romanos, a la carta de los Romanos del apóstol, sí, en el verso número 26 del capítulo 8 dice, sí, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir y cómo conviene, sí, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues ahí es donde hay una confusión en algunas personas que me han hecho preguntas, ¿va? Ajá. Entonces, ¿por qué si no estamos en la era del Espíritu? Ajá. Es que, insisto, lo que Él está haciendo, bueno, se lo voy a explicar otra vez de esta manera. Si lo que el Hijo hacía, y hay muchos pasajes que lo testifican, no lo hacía por su propia cuenta, ¿por qué lo dice? Sino lo hacía lo que el Padre le pedía que hiciese. Entonces, en cierta manera, no había autonomía. ¿Me entiende? Entonces, en toda la era del Hijo, de alguna manera, todos los hijos son del Padre. Dice que el Padre busca adoradores, y tanto el Hijo como el Espíritu colaboran para eso. Pero la era del Espíritu va a ser una era que a veces no se ve muy bien tan fácilmente, ¿verdad? Donde indudablemente lo que Él va a hacer va mucho más allá de solo la tierra, con los ministros del Espíritu. Fíjense que es bien tremendo ponerse a pensar que los ministros no son la novia. Y entonces, ¿cuál es la función de los ministros? De hecho, llama la atención que ya Efesios 3:10 dice que la iglesia ahora va a ir a los, vamos a leerlo bien, alguien que me lea ahí rapidito Efesios 3:10, si lo tienen ahí a la mano. Entonces, el hecho de que el Espíritu gima, fíjese que nosotros tenemos al Espíritu de Cristo adentro, pero el Espíritu Santo gime, porque esa es la función que le han dado, porque dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. Pero eso no significa que, porque nosotros ahorita nos movemos por los frutos del Espíritu,
los 9 dones del Espíritu, y como pareciera que todo es el Espíritu, por eso nosotros creemos que es la era del Espíritu. Pero es la era de la pesca. Lo que Él hace, lo hace para el Padre, o mejor dicho, para el Hijo. Y luego tendrá el tiempo en el cual, a mí me parece que es cuando la iglesia realmente es, la novia es tomada, aunque todavía Espíritu queda dentro de los que se quedan a nivel de la cosecha, pero que en la misma semana 70, y nosotros casi no hablamos del milenio, son 1000 años. ¿Cuál irá a ser la función del Espíritu con los ministros del Espíritu? Si el trabajo a nivel tierra casi se completó. ¿Alguien encontró Efesios 3:10? ¿Quién lo tiene? Por favor, así rapidín. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice ahora. Por eso se cree que ya hay gente que está dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿hasta dónde irá a llegar todo eso? El problema está que nosotros nos quedamos a nivel tierra, pero el trabajo del Espíritu con los ministros del Espíritu me parece a mí que va a ser fuera completamente de la tierra, a muchas creaciones, y tal vez no entendemos todavía si es solo notificación de lo que sucedió en la tierra, porque aquí fue el drama, aquí murió el Señor, aquí resucitó y de aquí sacó a su novia. Entonces, por esa razón es que, claro, mire, uno no se va a poner a discutir, porque como le digo, el 98% de la gente del IN cree que estamos en la era del Espíritu, pero el doctor enseñó que estábamos en la era del Hijo, y yo no sé por qué los ministros no se dieron cuenta. Pero tampoco es una doctrina que tenemos que ponernos a discutir con alguien. Y si nosotros no lo entendemos, dejémosla ahí. Por eso no es tema de discipulado. Amén. Muy bien, hoy sí nos vamos, digo yo, ¿verdad? Usted todavía tenía una. Bueno, pónganse de pie, mis hermanos. Hoy fueron muchos puntos, espigas para poder meditar. Y si tiene dudas, acuérdese, pida mi correo y envíeme sus preguntas al correo. Yo tomaré el tiempo para contestárselas. Padre, gracias por esta noche, por tu bendito.